Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 17 de enero anterior, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y a candidatos, dejando establecidas las normas relativas al sistema de financiamiento, transparencia y fiscalización de ingreso y egresos de recursos de los partidos políticos, sus movimientos internos, candidatos, candidatas, alianzas interpartidarias y candidaturas independientes. La normativa crea la entidad que verificará el origen, monto, destino y aplicación de recursos públicos y privados de los sujetos obligados a su fiscalización y sanciones. Aunque la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización cuenta con autonomía técnica, operativa, funcional, de gestión presupuestaria, la asignación de recursos ha sido a cuentagotas, lo que mantiene una deuda con la sociedad y el sistema electoral hondureño. En enero de 2019, Javier Franco, comisionado de la Unidad de Política Limpia, pidió a la Secretaría de Finanzas asignar presupuesto y aunque se le otorgaron 30 millones de lempiras, hemos trabajado con un préstamo del Tribunal Supremo Electoral, sostuvo. En 2017 se asignaron 57 millones de lempiras para trabajar en la observancia y auditoría de las campañas electorales, aunque solamente ejecutaron 8 millones del préstamo del Tribunal Supremo Electoral, señala Franco. Posteriormente, Finanzas concedió 33 millones de lempiras, solo recibieron 18 millones para así continuar en contratar 15 auditores. Sin embargo, aún con estos esfuerzos y a 47 días de las elecciones generales, 340 candidatos y candidatas nominados en las primarias del pasado marzo no han presentado sus informes financieros. Esta normativa aplica para 128 candidatos titulares al Congreso Nacional e igual número de suplentes, a 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, a 2.092 regidores y a 20 aspirantes al Parlamento Centroamericano. El 11 de junio, el Pleno de Comisionados de la Instancia de Transparencia y Rendición de Cuentas sancionó a 5 partidos políticos por incumplir la entrega de informes financieros anuales, señaló Franco, medida que incluyó al Partido Salvador de Honduras, Democracia Cristiana, Todos Somos Honduras, Liberación Democrático de Honduras y el Frente Amplio, que tenían hasta el 30 de abril de fecha límite. En tiempo y forma, la unidad admitió informes financieros de los partidos Nacional, Liberal, Libre, Alianza Patriótica de Honduras, Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata, Partido Nueva Ruta y Partido Vamos, Movimiento Solidario, quedando pendientes de subsanación. Los partidos Unificación Democrática y Partido Anticorrupción quedan sujetos a subsanación. Contrario a la indiferencia, el 22 de septiembre anterior, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y comisionados de la Unidad de Política Limpia inauguraron una oficina en la sede de la más centenaria entidad política. La clase política está cambiando en Honduras. Es el segundo partido político que nombra su Comisión de Política Limpia. Felicitamos al candidato presidencial Yanni Rosenthal y al Central Ejecutivo del Partido Liberal, expresó Emilio Hércules, secretario general de la unidad. Hace poco menos de una semana, el Congreso Nacional aprobó en sesión virtual extender por 30 días el plazo para que los candidatos, movimientos internos y partidos políticos presenten informes financieros de liquidación de fondos, lo que no exime que se apliquen multas y sanciones a quienes no entreguen sus informes, apuntó el comisionado Franco. Contrario a los propósitos de limpieza electoral, la semana pasada, en la 25ª sesión virtual y con 71 de 128 diputados, el legislativo sancionó reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, limitando la labor investigativa y fiscalizadora del Estado. La Unidad de Política Limpia tiene respaldo de organizaciones sociales, de ONGs que propugnan por mejorar el sistema democrático y la exigencia ciudadana en vigilar el uso de recursos públicos, lavado de activos o dinero proveniente de la narcoactividad en los procesos electorales del país.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Es un gusto que estén con nosotros, que nos permitan ingresar a sus hogares. También recuerden sintonizarnos en Radio Visión Honduras, si va a salir en algún momento de su casa, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, capital industrial del país, en Tela, Ceiba, el litoral atlántico, 105.5, 90.3 en la cálida Choluteca y 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país. Hoy vamos a hablar de política limpia, de si la gente que aspira a cargos de elección popular ya abrió sus cuentas, va a detallar de dónde consigue fondos para hacer campaña. Para empezar, una vez me preguntó un amigo de la política, para la política se ocupan dos cosas, gente y dinero. Y el que no tiene ni miles de seguidores ni gente no se meta, porque a nada va. Que lo conozcan también, porque el hondureño en algún momento, cuando ve la papeleta electoral, vota por alguien que de alguna manera, porque lo vio que se estrelló en un carro, que fue futbolista, que es cantante, que es periodista, que ha sido político toda la vida, esos tienen más opciones. Pero hace algunos años, hace poco, se creó los comisionados de política limpia, para que los hondureños sepan de dónde viene el dinero y que no sean narcotraficantes, que ya ha pasado en Honduras, que gente que ha estado ligado al crimen organizado o a este tema de las drogas, se ha metido a política y ha salido en cargos de elección popular. Sobre todo eso vamos a hablar. También tengo dos personajes muy importantes hoy. Está el director del FONAC y está don Francisco Franco, que es comisionado de política limpia. Don Omar Rivera, bienvenido. Muy contento de estar aquí, Raúl, contigo y con un buen amigo Javier Franco. Bastante animado a hablar de un tema que ha estado vigente en los últimos días por esta reforma que hizo el Congreso Nacional, pero que ha sido un gran reto. Evitar que el dinero sucio financie las campañas políticas. Contento de estar aquí en la entrevista. Javier Franco, que también es catedrático universitario, también es columnista de medios del país, y que es comisionado de política limpia. Javier, bienvenido. Raúl, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de Canal 11. De igual manera, un gusto estar acá para poder no solamente expresar o hacer las aclaraciones debidas relacionadas al tema de lo que el Congreso recientemente acaba de aprobar, sino también el espacio y la oportunidad que siempre en este medio se ha dado a la Unidad de Política Limpia, no solamente para informar, sino que también orientar y educar y poder indicar toda la capacidad y el potencial que la Unidad de Política Limpia tiene para esta elección general. Así que muchas gracias, Raúl, nuevamente. Bien, voy a empezar con don Omar. Omar, Omar tenemos amistad de varios años y siempre leo lo que Omar escribe. Escribiste sobre eso, que no era correcto, de que tanto candidato a diputado que no presentó el informe en la interna y ahora se postulan como 3.000, ¿verdad? Sí, son 6.000 que vienen obligados a registrar sus cuentas bancarias, pero hay una cantidad de 439, ya bien, 439, que son candidatos a cargos de elección popular que van corriendo en esta elección general, que están haciendo campaña proselitista, que están hablando de transparencia, hablando de rendición de cuentas, hablando de lucha contra la corrupción, y que lamentablemente han incumplido la ley. Son muchos más. Franco tal vez nos podrá especificar eso. Son muchos más, son miles los que no cumplieron la ley en elección interna y primaria. Y yo comprendo, hay mucha gente que de repente fue incorporada como relleno, no asumió eso. Pero antes de eso, plantéale a Franco aquí lo que tú exponías públicamente. No, yo lo que colocaba a la nación, a la autoridad competente y fundamentalmente al Congreso, más de 400 candidatos a cargo de elección popular hoy participan sin haber cumplido sus responsabilidades de presentar los informes ante la Unidad de Política Limpia de los recursos con los cuales financiaron su campaña electoral. Eso es inadmisible. Es algo así, ¿sabes cómo? Como que una persona estuviese
en su cuarto curso de educación secundaria y quisiese avanzar al quinto curso sin haber resuelto los exámenes del cuarto. Es decir, ¿cómo se le puede permitir a una persona avanzar a una segunda etapa sin haber cumplido a cabalidad con sus responsabilidades? Yo hacía una analogía, o una comparación más que una analogía, una comparación en lo que sucede con las organizaciones no gubernamentales. Raúl, nosotros tenemos que inscribirnos todos los años presentando nuestras juntas directivas, nuestras asambleas, nuestros informes financieros, nuestros informes de gestión a una unidad que depende de la Secretaría de Gobernación, que es una dirección que gestiona el trabajo de las asociaciones civiles en Honduras. Raúl, si yo no presento mis estados financieros, si yo no presento la actualización de mi junta directiva, si yo no presento el informe de gestión, simple y llanamente, Raúl, me suspenden de la actividad como organización no gubernamental. Entonces, pregunto yo, ¿qué corona tienen los políticos como para incumplir la ley y que no exista obstáculo para que hagan campaña? Pero algo peor, que decía también yo ahí en el mensaje, y que a Javier Francisco Franco lo ha mencionado y reunido con los comisionados de la Unidad de Política Limpia, también lo han confesado. Sujetos obligados de aperturar una cuenta para poder ahí ejecutar todas las transacciones inherentes a su campaña política son cerca de 6,000 candidatos. ¿Sabes cuántos hasta la semana pasada estaban registrando sus cuentas ante la Unidad de Política Limpia? 200. Dos problemas ahí. Primero, cómo están gestionando sus recursos. Nadie tiene certidumbre de que lo estén haciendo en el sistema financiero hondureño. En segundo lugar, desde ya es casi pronosticado que la mayoría de estos informes que van a presentar ante la Unidad de Política Limpia son informes que van a tener algún tipo de falencia por este periodo en donde lamentablemente no han registrado las distintas transacciones de recaudación o de erogación de fondos a través del sistema financiero nacional. Entonces, nos da la impresión que avanzamos a un proceso electoral general en donde este ámbito de control y fiscalización de los recursos con los cuales se financian las campañas políticas lamentablemente está disminuido, y con decisiones como las que tomó el Congreso Nacional, de en lugar de robustecer la Unidad de Política Limpia, buscan disminuir su capacidad de sanción oportuna, pertinente. Me parece que estamos transitando en el camino incorrecto. Lo decía yo, en lugar de haber aprobado esa legislación conducente a exonerar de la aplicación de la multa y la sanción legal por no haber presentado ese informe ante la unidad, lo que debieron haber hecho es robustecerla presupuestariamente y ampliar las atribuciones para que sea una entidad que tenga dientes y que tenga garras para combatir a todos aquellos políticos que utilizan dinero del narcotráfico, de las maras y pandillas, del crimen organizado y las redes de corrupción para financiar su campaña proselitista. Lamentamos mucho esa decisión, lamentamos mucho porque estamos yendo en el camino incorrecto y a pocos días de las elecciones es un mensaje que desalienta mucho a la población en el sentido de que uno no tiene certidumbre de que las cosas se estén manejando de la mejor manera. Eso que tú dices, Omar, estamos a muy pocos días de las elecciones y no creo que tanto candidato a cargo de elección popular pueda cumplir eso. Pero, ¿qué dice el comisionado de Política Limpia, licenciado Javier Franco, ante las interrogantes y dudas que tiene don Omar y la población en general? Bien, gracias nuevamente, Raúl. Tú hiciste una introducción. Omar hace un análisis de la coyuntura relacionada al tema de la decisión del Congreso y sobre todo el tema del financiamiento. Yo quisiera tener este primer espacio de segmento para poder hacer quizá una
un análisis quizás sistémico, porque si no lo hago de otra forma no se va a poder, digamos, no me voy a poder dar a entender. Y cuando digo sistémico, primero hay que hablar de que parte de lo que Omar muy bien plantea, parte del cuestionamiento crítico, del juicio crítico de Omar, proviene no solamente de la decisión de una entidad, de un poder del Estado, sino que de un sistema. O sea, nosotros estamos en Honduras ante un sistema electoral, un sistema que tiene una jerarquía electoral, un ente como el Consejo Nacional Electoral, que es el que administra el proceso, una entidad que es el ADN del sistema, que es el Registro Nacional de las Personas por medio del censo y por medio del cual también se formulan para el tema de política limpia muchas de las fórmulas que tienen que ver con los techos de gastos de campañas, es a través del Censo Nacional Electoral, a través del Censo Departamental Electoral y a través del Censo Municipal Electoral. Pero también hoy tenemos una nueva entidad que es el Tribunal de Justicia Electoral, y ahí Raúl y audiencia y Omar irá a terminar mucho de lo que, luego de estas decisiones del Congreso, pero también previas a las decisiones del Congreso, la Unidad de Política Limpia y el Pleno ha tomado decisiones. Ahí, desde un aspecto micro y no tanto de lo del sistema, la unidad es parte de este sistema electoral. Y aun cuando estuviera adscrita o está adscrita al Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Política Limpia tiene una independencia técnica. Esa independencia técnica que nos da la ley fue lo que permitió que hace 20 días la Unidad de Política Limpia y su Pleno pudiera ser público ante la nación, público ante los mismos partidos políticos que ya fueron notificados. Hubo un informe preliminar, y este informe preliminar es sumamente determinante e importante por una razón, porque ahí no solamente se da la estadística de cuánto se gasta en campaña. Raúl decía en su introducción el dinero que se ha gastado en las campañas. Hoy en Honduras, con la creación de la Unidad de Política Limpia, podríamos ya decir que tenemos datos científicos. Honduras necesita estadística, Honduras necesita, Raúl, datos científicos. Se hablaba de miles de millones de lempiras. Hoy podemos decir que luego de una elección general, 2017, ya la Unidad de Política Limpia auditó cerca de 950 millones de lempiras en el 2017. Y si nos vamos más próximos, en la elección primaria hubo un flujo de dinero entre ingresos y egresos cercano a los 650 millones de lempiras. Eso en la elección pasada. En esta elección que recién pasó. En la interna. En la interna, en la primaria. Pero que si lo vemos desde un lado del ingreso, hablamos de 350 millones de lempiras. O sea que los 14 movimientos internos de los 3 partidos políticos que participaron en la elección primaria tuvieron ingresos de cerca de 390 millones de lempiras. Estos datos que yo estoy dando a conocer ahora son datos que la Unidad de Política Limpia ya hizo públicos. Pero además de eso, también sancionamos 6 movimientos internos que no presentaron informes y estábamos por sancionar a toda la lista de los candidatos y candidatas que no presentaron informes. Y ahí es donde viene la importancia de que la Unidad de Política Limpia... Franco, para que la gente esté clara, recuérdanos a quiénes se sancionó. Bueno, se sancionó en primer lugar a 5 partidos políticos. O sea, para que vean que la unidad, como se ha dicho, y hay muchos calificativos, y es normal, pues la población tiene una expectativa tan grande, así como hay brechas sociales, brechas económicas en el país, hay brechas también políticas, y estas solamente pueden ser medidas por las reformas electorales. Entonces, cuando la sociedad tiene una necesidad de que las reformas electorales o de que las instituciones electorales sean fortalecidas, los retos se vuelven más grandes. Por eso el reto para la Unidad de Política Limpia, y Omar lo mencionaba muy bien, es fortalecerla. Y desde un punto de vista legal, nosotros ya, Raúl, el Pleno presentó desde el 2019, aun cuando no tengamos iniciativa de ley porque no tenemos rango constitucional, presentamos ante el Congreso Nacional en un espacio que el doctor Oliva, presidente del Congreso, con los demás jefes de bancadas, permitieron que el Pleno de Comisionados pudiéramos estar en esa Comisión de Reformas Electorales. Presentamos una propuesta de reforma electoral integral en la que nosotros proveemos de mayor músculo, de mayor diente a la unidad. Quiero con esto, en este primer segmento, solamente decir que hay muchos retos, que una decisión de estas que el Congreso ha tomado, lo que hace es, visto del lado de afuera, es una ampliación para que las candidatas y candidatos que no presentaron informes lo hagan. O sea, una vez que se publique la Gaceta, la unidad contará los 30 días que el Congreso ha otorgado de prórroga
para que puedan presentar su informe. Y habrá, porque en esto es un tema cultural, Raúl, cultura de rendición de cuentas, o sea, ¿cuánto cuesta que alguien rinda cuentas? Sí, Omar daba el dato, Omar daba un dato preciso que la Unidad de Política Limpia ya lo ha hecho. Entonces, ahí nos enfrentamos ante una situación que no solamente tiene que ver con una institución, que es la Unidad de Política Limpia, sino con el resto de instituciones, y no solamente con la decisión del Congreso. Y cuando hablo del resto de las instituciones, hablo de los partidos políticos. Y el primer gran filtro que hay para hacer más transparente un proceso electoral, para poder generar una cultura de rendición de cuentas, son los partidos políticos mismos. O sea, ¿quiénes son los que inscriben? Hago la pregunta problema y yo me la voy a responder. ¿Quiénes son los que inscriben ante el Consejo Nacional Electoral a sus candidatos y candidatas? Son los partidos políticos. Como en la primaria son los movimientos internos a través de los partidos políticos. Entonces, el rol del Consejo Nacional Electoral es el listado de quienes participan y quienes no. Por ahí ya también la ministra Miriam Guzmán tuvo a bien en la elección primaria hacer un primer informe en el que mostraba y dio nombres y apellidos también de deudores del fisco. Entonces estamos hablando de la calidad de ciudadanos y ciudadanas que aspiran a cargos de elección popular y que cumplen o no cumplen con la ley. Una cosa es deberle al fisco y otra cosa es no rendir informes ante una unidad que fue creada precisamente para detectar, y lo decía Raúl en la introducción, para detectar si hay origen ilícito en el uso y administración de sus fondos en los gastos de campañas. Omar, ante estas respuestas que da el licenciado Javier Franco, ¿qué piensas? Mire, ya queda poco tiempo y hay que ser bastante pragmático en el hecho de que siento que los congresistas y la clase política hondureña mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero. Es decir, la decisión de apostarle a una gran estrategia de impulsar una política limpia en el país, en el camino se fue debilitando fundamentalmente en el entusiasmo y en el fortalecimiento institucional. Es decir, pudieron advertir las consecuencias que esto podía tener, especialmente en limitar el uso de recursos de origen ilegal, y al final terminaron colocando el tema en un segundo nivel, en un tercer nivel, y por el otro lado no dieron todos los recursos que la Unidad de Política Limpia requería, no dieron todas las facultades y atribuciones que esta entidad requería, y yo quiero también públicamente, en descargo del esfuerzo que han pretendido hacer los comisionados de la Unidad de Política Limpia, no han recibido todo el apoyo de las demás entidades del Estado que vienen obligados a contribuir con ellos. Por ejemplo, un sistema que pretende luchar en contra de un monstruo como es la corrupción, de un monstruo como es el narcotráfico, de un monstruo como es el crimen organizado en el país, como lo son las maras, como lo son las pandillas, no puede, Raúl, bajo ninguna circunstancia, ser enfrentados de forma única y exclusiva por 3 comisionados, como la abogada Rivera, como el amigo Espinal o Franco. Es decir, se requiere que el andamiaje institucional, operador de justicia, por ejemplo el Ministerio Público, que el andamiaje institucional, entiéndase el Tribunal Superior de Cuentas, que la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que instituciones del sector privado como la IVA, la Asociación de Instituciones del Sector Financiero, la Asociación de Instituciones Bancarias del país, presten una colaboración con la unidad para poder enfrentar ese tipo de fenómenos. Y por el otro lado, se requiere mayor capacidad de investigación para adentrarse en zonas que son calientes, en donde históricamente el dinero sucio ha fluido. Es decir, ¿cómo queremos, por ejemplo, luchar en contra de la política sucia en La Mosquitia, en Islas de la Bahía, en Colón, en Atlántida, en los departamentos fronterizos con Guatemala, Ocotepeque, Copán? Es decir, si están totalmente desprovistos de las herramientas. En Colón lo hemos discutido con ellos. Entonces, creo que lo que queda
primera instancia es no continuar alentando o animando a la clase política a ser irresponsable. Este tipo de medidas dan un mensaje equivocado. Y no es primera vez que lo hace, que es otro elemento. Es decir, esto casi es ya una tradición. Ir permanentemente exonerando del pago de multas a quien incumple la ley. Y en segundo lugar, y eso Franco podrá profundizarlo, es dotar de suficientes recursos para la etapa que viene después del proceso electoral, que es la gran etapa en la cual la unidad de política limpia tendrá que poner especial empeño para verificar el uso de los recursos de la elección general. Yo no veo ninguna otra alternativa más al fortalecimiento institucional de la unidad de política limpia, al fortalecimiento tanto presupuestario como en términos de sus atribuciones. Me podrás preguntar entonces cómo los políticos van a darse con la piedra entre los dientes, cómo los políticos van a legislar en contra de sus particulares intereses. Creo que la presión por parte de la sociedad civil, creo que la presión desde los medios de comunicación, la presión ciudadana, será un factor que pudiera en determinado momento hacer que esta unidad funcione de mejor manera. Yo aquí paladinamente digo, no hay política limpia sin financiamiento limpio. Omar, no hay política limpia sin controles rigurosos, sin auditorías, sin que minuciosamente se metan en el intestino de ese monstruo que financia, está claro, a muchísimos candidatos a cargos de elección popular en los distintos niveles, nivel presidencial, nivel diputadil y en el nivel municipal. Hay que ser justos. Cuando crean la Comisión de Política Limpia, yo me acuerdo que ni oficina tenía esta gente. Y le dan semejante responsabilidad, como bien dice Omar, un monstruo. A lo largo de la historia, mucha gente ha sido financiada por dinero sucio. Y al inicio no fue fácil, Franco. En relación a cuando iniciaron a hoy, ¿qué tanto ha mejorado? Ya tienen lo que se necesita para hacer ese tipo de investigaciones y ver que todo está correcto. Y yo no creo que sea como culpa de los comisionados, pero lo dudo que puedan cumplir cuando hay como 6,000 entre diputados, entre propietarios y suplentes, en el caso de diputados, regidores, gente que va a cargos de elección popular, diputados al Parlamento Centroamericano, que van a cumplir todos. Y el régimen de sanciones, Raúl, la capacidad para poder sancionar al que incumpla. Porque yo siento que ahí ha habido todo un debate inclusive, tremendo decir que las lagunas son enormes en términos de la claridad respecto a cómo se sanciona al que no cumple la ley, que yo creo que es un reto importante también. Bien, ahí lo que Raúl pregunta y lo que Omar contextualizaba es bien importante, tu pregunta, Raúl, porque va a poder permitir, poder explicar muy brevemente cómo la unidad nace y cómo a dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Lo importante, y lo quiero decir de esta manera, es que, y tú hablabas de darse con la piedra en los dientes, si algo hay en los últimos años, Raúl, y tengo que reconocerlo y decirlo porque también hay que verlo de esta manera, si algo hay que cambió en la clase política, que es estigmatizada, que es satanizada, es que en el 2016 hubo un rompimiento de paradigma de la forma de pensar de los políticos. ¿Por qué? Porque crearon la unidad. En 2016 se hace el decreto en el que se crea la unidad, pero entramos a funcionar hasta mayo del 2017 con serias limitaciones financieras. O sea, la unidad, y Raúl lo decía muy bien, porque aquí hemos estado varias veces los comisionados, empezamos con una institución débil, o sea, incluso con una ley débil. Por eso este tipo de leyes, y lo conversaba con un expresidente, deben ser reglamentadas. Y ha existido un reglamento para la elección general. Presentamos ya al Consejo Nacional Electoral el reglamento para la elección primaria y para la elección general. Y hemos propuesto, como lo mencionaba, una serie de reformas al Congreso Nacional para fortalecer la unidad. Pero una entidad de este tipo que fiscaliza y audita el financiamiento y que se mueve por todos lugares del país, principalmente hay ciertas zonas del país
que han sido señaladas, y cuando Omar fue representante de ACJ, él mismo hablaba del mapeo, y recuerda, Omar, que trabajamos en la elección general en ese mapeo de las principales zonas donde posiblemente o donde se insinúa que hay dinero en el narcotráfico en la política, y ahí es donde más atención pusimos. Una institución no se crea solamente con la legalidad, con la ley, y tu pregunta va, y estoy dando respuesta en función de esta pregunta que Raúl muy bien hace, sino que también con logística, con recurso humano. Y podríamos decir que para esta elección general tuvimos algo diferente que no lo tuvimos en la elección 2017, y en este año el gobierno sí dio un presupuesto para la elección primaria y la elección general, para la unidad, que fue de 60 millones de lempiras. Ese presupuesto nosotros lo estamos ejecutando con la contratación de recursos humanos que va a hacer auditorías. Mañana mismo, o sea, mañana miércoles, inicia todo un dispositivo a nivel nacional en 15 regiones del país con auditores que estarán moviéndose para contabilizar, para registrar toda la publicidad y la propaganda que es visible en las vías públicas. Pero de igual manera, alianzas con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que Omar lo mencionaba, y ciertas conversaciones de tipo técnico con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, nos ha permitido lograr fortalezas, porque el COEP dará, Raúl y auditorio, un sistema de monitoreo que nos proporcionará en conjunto con el PNUD todo un sistema de monitoreo en medios. Entonces, con esto, ¿por qué menciono estos dos aspectos? La auditoría in situ que harán nuestros auditores registrarán información que termina en contabilidad, o sea, en números, en gasto de campaña, más el informe que el COEP y el PNUD entrarán o entregarán a la unidad bajo este convenio que sostenemos de alianza. Nos dará también el registro de publicidad que en los diferentes medios de comunicación, incluso en redes sociales, tienen los políticos. ¿Para qué sirve esto? No es para un simple registro de cuánto se movió de publicidad, es que esto se convierte en dinero y nos permite hacer un principio básico, que es contrastar la información, el principio de objetividad contable. Con toda esta información que nosotros tenemos, cuando 15 días después de la elección general, las candidatas y candidatos entreguen su informe financiero, y 60 días después los partidos políticos, la unidad tendrá las dos caras de la moneda. O sea, vendrá el candidato y la candidata y dirá, aquí está el informe, pero nosotros veremos lo que ellos nos presentan. Pero por el otro lado tendremos toda esta información que nos va a permitir contrastar la información. Quiero decir con esto que para este año y para esta elección general, la unidad está más fortalecida, Raúl, en función de su pregunta, está más fortalecida que en el 2017. Y hemos logrado también una alianza con el PNUD que hemos venido construyendo desde hace un año, pero quiero dar la noticia a través de este medio que el próximo 19 de este mes, el próximo martes, la Unidad de Política Limpia estará haciendo el lanzamiento del sistema Rendición de Cuentas Honduras. ¿Qué es el sistema Rendición de Cuentas Honduras? Es una plataforma que ha sido creada con técnicos del PNUD, en su etapa inicial con técnicos del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas y de la Unidad de Política Limpia, en la que se va a poder hacer, Raúl, la auditoría en tiempo real. O sea, las candidatas y candidatos, y esto es para hacer más amigable la contabilidad, porque hay una retinencia, y ya lo vimos, de muchos candidatos a no presentar informes, y pueden haber muchas circunstancias por las cuales no lo entreguen, pero con esta plataforma podrán ir ingresando tanto sus ingresos como sus egresos, irlos registrando, sus ingresos y sus egresos, y es algo fácil, solamente se van a inscribir, vamos a dar a conocer, va a haber todo un proceso de inducción para esto, y este proyecto se ha creado con apoyo del PNUD. Naciones Unidas nos está apoyando, la Unión Europea nos está apoyando, o sea, la unidad esta vez no está sola, Raúl, la unidad tiene todo un acuerpamiento y sobre todo también el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que permiten que podamos tener espacios para poder decir no solo las debilidades que tenemos, porque sí hay muchas debilidades, sino que también las oportunidades, los retos y las fortalezas que tenemos. Ese esfuerzo es muy importante en términos de lo que está en la superficie. Y yo creo que se empieza por lo básico, en términos de la rendición de cuenta de los candidatos, la evaluación de los informes que presentan. Sin embargo, yo creo, y es la opinión que hemos tenido nosotros y lo hemos discutido a lo largo de los últimos años, cuando se pretende avanzar al mundo real del AMPA, al mundo real de la mafia, al mundo real de aquellos
que utilizando recursos sucios financian a algunos candidatos a cargos de elección popular, se requiere una colaboración interinstitucional. Y es ahí un reto que creo que es muy importante, Raúl, discutirlo, porque mira, hay mucha información de inteligencia por parte inclusive de instituciones de seguridad nacional, como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y otras instituciones que la ley ya establece como contribuyentes al trabajo de la unidad. Y yo ahí reafirmo esto. La colaboración que han tenido no ha sido la mejor. Omar, y creo que ese es un reto importante, Javier, sobre eso, plantearlo. Sobre eso, Edith, te envía algo ahí, si lo colocas en pantalla, porque qué instituciones también tienen que, de acuerdo al artículo 3, autoridades competentes, el debido cumplimiento de las normas contenidas en la presente ley corresponde al Tribunal Supremo Electoral, a través de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, sin perjuicio que en materia de transparencia concurre el Instituto de Acceso a la Información Pública. Para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, están obligados a cooperar con la unidad el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la Secretaría de Finanzas. Déjeme explicar esto, Raúl, porque Omar estaba tocando el tema y ya que pone el artículo yo quisiera mencionarlo en su orden. Y es bien importante. Ya, exactamente, Omar, tú lo mencionabas. Ya ahí se vio el artículo. O sea, hay una instrucción desde el punto de vista de la ley. Hay un mandato. Pero, hay un mandato. Pérez, solo me faltó ponerme el otro que te envié el otro pedazo, ahí sabes. La Administración Tributaria y Aduanera y la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Todas las que en su conjunto integran el sistema de inteligencia financiera para el combate al financiamiento de los sujetos obligados mediante dinero incierto de procedencia ilícita o no. Y ojo en el número 6, que esta Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo tiene información privilegiada en términos de transacciones atípicas que realizan las personas naturales, por lo que es bastante fácil poder cruzar las alertas que el sistema financiero da a la institucionalidad y determinar si esos son candidatos a cargos de elección popular o no. ¿Por qué esto es importante? Porque si la colaboración de estas instituciones fuera próxima, fuera efectiva, pertinente, estratégica, yo con absoluta claridad digo, porque conozco a los 3 comisionados, los conozco y son mis amigos, yo estoy seguro que esta gente pudiese hacer un mejor trabajo que el que hace con las uñas, porque para poder recopilar toda la información necesaria de los distintos actores que participan como candidatos a cargos de elección popular, no lo van a poder hacer solos. Y estas instituciones tienen datos claves que pudiesen ser elementos fundamentales para fortalecer el trabajo de la unidad de política. Omar, del lado nuestro hemos hecho lo que corresponde y quiero mencionarlo y quiero ser categórico con esto. En base a este artículo 3, hace unos años firmamos un memorándum de entendimiento con el Tribunal Superior de Cuentas, a efecto de que con los auditores del Tribunal Superior de Cuentas pudiéramos hacer auditorías conjuntas. Ahorita estamos, yo lo mencionaba, mañana comienzan las auditorías in situ, donde 15 departamentos del país estarán nuestros auditores haciendo auditorías. Con el Ministerio Público ya hay un memorándum de entendimiento, no lo hemos suscrito todavía, para compartir esta información, porque muchos de los casos en los que la unidad, en una medida de que pudiera encontrar un indicio de algún ilícito, muchos de estos casos, aun cuando vaya a la competencia del Consejo Nacional Electoral, pueden terminar en una judicialización o con una intervención del Ministerio Público. Pero aquí también mencionamos a la Unidad de Inteligencia Financiera, y esto sí es importante decirlo. No obstante a que nosotros hemos tenido 2 o 3 reuniones técnicas con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y que ha habido una muy buena disposición por parte de la directora, doña María Lidia Solano, yo mencioné en mi Twitter también lo que Omar acaba de precisar, o sea, el tema de las cuentas bancarias. 200 de casi 5.000 candidatos que van a correr en esta elección general han aperturado su cuenta bancaria y ahí comienza el primer
punto de responsabilidad de los candidatos y candidatas que van a correr o que ya están corriendo en este proceso de elección general, y de los cuales Omar también mencionaba, hay cerca de 400 que también no presentaron informe. ¿Por qué menciono el tema de la IVA? Porque aun cuando existe desde la directiva una disposición para trabajar con la unidad, hay algo que hace falta, y es una mayor rigurosidad a nivel de la circular, que desde la estructura alta de los bancos la lleven a todas las regionales, porque tenemos cientos, pero así lo digo, y cuando digo no estoy exagerando, cientos de llamadas y de incidencias de candidatos y candidatos que quieren hacer bien las cosas, quieren empezar por registrar su cuenta bancaria ante la unidad, pero los bancos o las regionales de los bancos no les aperturan las cuentas por una razón, porque les piden más requisitos de los que deben. Solamente se ocupan 3 requisitos para aperturar una cuenta, y aprovecho el medio para motivar a los candidatos y candidatos a que puedan aperturar sus cuentas bancarias ahora que también hay un periodo de gracia que el Congreso ha dado. Y que denuncien a los bancos si es el problema. Yo tengo acá, y subí a ayer a Twitter, Omar, no mencioné el banco, para no ser tan específico, pero sí subí una captura de imagen que un candidato de Santa Bárbara quiere aperturar su cuenta bancaria, y la respuesta que la agencia bancaria le da es que no tenemos instrucciones todavía de abrir cuentas bancarias. Y conocemos la persona, también nadie puede meter la mano al fuego, pero sabemos quién es esta persona, es un médico de Santa Bárbara que quiso aperturar su cuenta bancaria, y como él hay cientos, hay cientos que no han aperturado su cuenta bancaria porque los bancos vienen y les dicen no, tiene que aperturarla con tal monto. Eso no lo dice la ley, puede aperturarlo con 100 lempiras. Lo otro, les piden una constancia del Consejo Nacional Electoral, tampoco, eso no es un requisito. El 11 de enero de este año, el Consejo Nacional Electoral emitió o remitió el listado de todos los candidatos y candidatas que van a la elección general, tanto en la primaria como en la general, al Sistema Financiero Nacional. O sea, ya lo tienen, solo tiene que abocarse esta persona que aspira al cargo de elección popular, llevar su identidad, su RTN y buscarse en el listado. Pero algo bien importante que tiene que ver también con el Sistema Financiero Nacional, tiene que llenar su hoja PEP, sí, de personas expuestas políticamente. Y si hay alguien... Ojo, eso de personas PEP es bien complicado. Usted que nos está viendo, y si alguien quiere llamar, que tenga duda, candidato a regidor, alcalde, diputado, para que le pregunte a Franco y a don Omar, eso de ser persona políticamente expuesta. Cuando usted aspira a un cargo de elección popular y lo gana, los bancos le echan como bola negra a uno. ¿Sí o no? Le ponen 1000 obstáculos. No, es como que si sos político y has estado en un cargo popular, sos delincuente. Y el nivel de riesgo aumenta para ellos, y la tasa de interés y los requisitos para poder buscar un préstamo se incrementa también. O te dicen que no te abren la cuenta, o sea, de verdad, el que se mete a la política se mete... yo creo que hay mucha gente que es primera vez que está participando en política que no sabe estas cosas. ¿Sabe qué es lo peor en eso, Raúl? Que la ley en su artículo 11 y en su artículo 21 obliga a la bancarización de la política. O sea, incluso la ley obliga a que las candidatas y candidatos independientes, los que pertenecen a partidos políticos, los mismos partidos políticos y ahora las alianzas, tengan que aperturar sus cuentas bancarias por una razón, porque la ley en el artículo 11 y en el artículo 21 habla de los aportes y los registros. Y todos estos registros de los que habla, salvo el caso de aquellos que sean donaciones en especie, tienen que pasar por el sistema financiero. La ley nuestra es tan transparente, pero a la vez tan efectiva para poder perseguir el delito de financiamiento ilícito, que ya incluso pone techos no solo a los candidatos, y lo menciono acá por si no se conoce, también le pone techo a los aportantes. O sea, una persona natural no puede aportar más de 200 salarios mínimos. Una pregunta. Ayer yo estuve con una gente importante, miembro de la Banca Nacional, y a alguien en la plática que sosteníamos, alguien dijo, si se aporta, una empresa aporta a un político, un aporte para que compre banderas, stickers, vallas, un aporte, ¿es deducible a los impuestos de las empresas? Es deducible a los impuestos de las empresas. Es que estaban confundidos algunos empresarios con lo que estaba. Y yo les dije que iba a tener este programa hoy, porque uno de los empresarios, un fuerte empresario del país, creía que no. Que dice, pero cuando nosotros hemos ayudado nunca nos ha servido para los impuestos. Sí. ¿Es deducible para los impuestos? Porque cuando es en carácter de donación, Ajá, en donación. ahí hay una donación, no hay un ingreso
para el medio. El medio está haciendo una donación y es lo que la unidad en su a bien. No, pero yo hablo cuando una empresa le dona a un candidato, o sea, presidencial, alcalde, diputado. En primer lugar, la ley estipula que una empresa no puede donar más de 10.200.000 empiras a un candidato. Nadie va a donar eso. Aquí en Honduras una empresa no le dona 10 Una millones persona a nadie. natural no puede donar más de 2.2 millones de lempiras, porque está consignado los 200 salarios mínimos para las personas naturales y los 1.000 salarios mínimos para las personas jurídicas. Ahora, si fuera, por ejemplo, Raúl, Canal 11, que va a hacer una donación en publicidad, o sea, una donación en especie a un candidato, debe consignarse el costo real de lo que el medio tiene como pauta. Y ya la unidad tiene su tarifario, porque lo tenemos desde antes, previendo de que el medio no pueda manipular, por decirlo así, la información relacionada al tema de cuánto puede costar o no un spot publicitario. Si digamos, y disculpe que estoy usando Canal 11, pero estamos acá, Canal 11... Si aquí me imagino, César le dona a Yani, pues. Correcto, entonces... Y lo hemos hecho, digo lo hemos hecho porque yo he sido la persona que habla con César, con otros candidatos de otros partidos a quien se les ha colaborado con gusto, porque es parte de la democracia, ¿no? Y ojo, por lo que estoy mencionando, porque como empresa ustedes nos pueden donar más de 10.200.000 Bueno, empiras de a hecho, cada candidato. nosotros los hemos buscado a ustedes Sí. y ustedes muy gentilmente Sí, hemos tenido nos han reuniones. explicado cómo se puede hacer una donación de parte del medio a un candidato que ha solicitado el apoyo. Omar, esa es parte de toda la incidencia que hemos hecho. La Unidad de Política Limpia y su pleno se ha reunido con la Asociación de Medios de Comunicación y con la Asociación de Medios Independientes, y a todos se les ha explicado cómo hacer este tipo de donaciones para que no se incurra en una ilegalidad. El medio tiene la responsabilidad únicamente, Raúl, usted que es director de este programa y de todo el canal, el medio solamente tiene una responsabilidad y es consignar en la factura o en el recibo que da el costo real, aun cuando fuera donación, tiene que consignar el costo real. ¿Por qué? Porque esto le sirve a la unidad para imputárselo al techo. O sea que, aun cuando fuera donación, incurre en una imputación al techo del gasto de campaña. Si un candidato, por ejemplo, a diputado, por Francisco Morazán, no puede gastar, o sea, su techo es de 5.5 millones de lempiras y recibe una donación de 6 millones de lempiras en publicidad, ahí estaría sobrepasando su techo. O sea, los candidatos tienen que tener mucho cuidado con este tema de las donaciones, porque a veces creen, y incluso algunos que son dueños de medios, creen que porque son dueños de medios no están sujetos a la verificación de la unidad. Y yo he dicho en este momento, el COEP y el PNUD están monitoreando toda la publicidad y la propaganda de los candidatos desde el 30 de agosto, fecha en que inició la campaña electoral. Quiero también mencionar, ya la ley estipula, porque esto yo sé que es capcioso lo que voy a mencionar, estipula que desde que comenzó la propaganda electoral, toda la publicidad, Raúl, porque estoy en un medio y se lo menciono también para otros medios, toda la publicidad estatal, o sea, gubernamental, del gobierno central y del gobierno municipal debe ser suspendida. O sea, debe suspenderse. Pero hay unas excepciones, las que tienen que ver con temas de salud, con temas de emergencia, con temas de seguridad. Y menciono esto por el tema del COVID. Pero también los 45 días antes, que ya nos acercamos al día de la elección, ningún candidato que vaya en reelección, principalmente para los alcaldes, puede inaugurar obras. Está terminantemente prohibido para que no inauguren obras, porque hay un principio que es el principio de equidad. Y no puede... Ponen ventajas a los candidatos que... Y eso sucede mucho, Javier, en los ámbitos municipales. Tiene un impacto mucho más elevado. Es mucho más fácil poder distinguir a un funcionario que abusivamente instrumentaliza los programas gubernamentales para beneficiar a un partido político. En el ámbito nacional hay más cobertura mediática y se distingue mejor. Ahí es donde viene la importancia. En el ámbito municipal, en las distintas localidades, hay mucho alcalde que abusa y hay mucho alcalde que no solamente en términos de la inauguración. Y ahí estamos focalizando la auditoría in situ de la que hablaba. Vamos a monitorear mítines políticos, colectas populares. Eso, hay dos elementos que también son factor determinante para poder fondear o capitalizar una actividad política. Es el uso de los vehículos y el uso del personal.
especialmente en los ámbitos locales, eso, Raúl, disminuye bastante la capacidad de la oposición frente a un alcalde. Es decir, tiene 100 empleados a su disposición, tiene el poder, 10 vehículos a su disposición, tiene la gasolinera que le echa el combustible a todo aquel que está dispuesto a apoyarlo, y eso contrata la comida con los recursos del poder, del Estado. Eso evidentemente disminuye, aumenta la brecha entre quien participa en buena lid, en el marco de la política limpia, y quien actúa en el marco de la política sucia. Eso es muy importante tomarlo en consideración. Y por eso digo que el trabajo que ustedes deben desarrollar de la mano, por ejemplo, con el Tribunal Superior de Cuentas, es esencial, que tiene en esa materia del uso de los recursos públicos, municipales. La auditoría a las alcaldías un rol fundamental. B y C, porque pareciera... Solo permítanme, porque tengo que hacer una pausa. Buenos días, Raúl, excelente labor que hace el correligionario Javier Franco. Mi saludo para él, que continúa haciendo labor en pro de nuestra precaria democracia, dice el licenciado Juan Ramón Rivera. Pero aquí me escribe Lenín Mendoza. Buenos días, Raúl, saludos a los panelistas. Soy candidato a alcalde, he ido unas 3 veces a 2 instituciones bancarias para aperturar mi cuenta y me dicen que no tienen instrucciones para aperturar estas cuentas. ¿Podrá aperturarla mi responsable financiero? Pregunta, ya que solo se tiene hasta el 14 de octubre. Bendiciones. Bien, continuamos. Tengo un tuit que ha colocado Javier Franco. Dice, si me lo colocas ahí, vamos a... para luego responder a este candidato a alcalde que está hablando de que no... Ahí dice, estas son algunas de las respuestas agencias financieras dan a los candidatos que desean ser transparentes y aperturar sus cuentas bancarias para registrar gastos de campañas políticos. Esto es en Santa Bárbara desde el 11 de enero. Dale, buenas tardes, doctor. Mire que no nos han dado instrucciones para la apertura de esas cuentas. Estamos a la espera. Le avisaré. Ok, gracias. Raúl, y eso yo lo tuiteé hace unos días. Cuando hablo del 11 de enero es que del 11 de enero el Consejo Nacional Electoral remitió el listado de todas las candidatas y candidatas al Sistema Financiero Nacional. O sea, a estas alturas, que estamos ya cerca de menos de 60 días de las elecciones generales, los bancos no deberían de estar impidiendo que los candidatos que quieran aperturar sus cuentas bancarias lo puedan hacer. Ahora, se puede entender algo, si alguna de estas personas, que no deja de ser, aparte de ser un candidato, tuviera algún aspecto relacionado, pendiente con la ley, o que la Unidad de Inteligencia Financiera haya detectado de que no puede aperturarla, pues eso uno lo puede comprender y entenderlo, y el banco debería notificárselo. Pero respuestas de ese tipo, vaya, por ejemplo, las que yo subí a Twitter, y como si no es que tengo nada en contra de los bancos, al contrario, más bien el Sistema Financiero Nacional, y en consonancia con lo que Omar Rivera mencionaba, de todas las instituciones que están obligadas a apoyar a la Unidad de Política Limpia, el Sistema Financiero Nacional, que es parte del sector privado y que nos lo han dicho a nosotros, que quieren que estas elecciones sean transparentes, democráticas y pacíficas, deberían de permitirle a los candidatos aperturar. Franco, pero hay que investigar bien. Hay que investigar también por qué. Es muy probable, yo es muy probable que la actitud de complicación burocrática, inclusive a veces hostil, que pudiera tener un banco con una persona que llega ahí a querer abrir una cuenta para propósitos electorales, es, Raúl, el hecho de que está claro que no va a ser una cuenta bancaria que va a tener permanencia, que es una cuestión temporal. Eso le acarrea algunos costos a los bancos. Bueno, es otra variable. Están en una posición de evitar que eso suceda. Pero, y como mucha gente va de relleno, de repente lo hace por un requisito más que otra cosa. Pero eso crea condiciones para que aquel que va a actuar de manera ilegal, que aquel que va a pretender obviar esa responsabilidad, justifique el hecho de que en el banco le pusieron complicaciones. Yo creo que debe haber como un abordaje
un poco más interinstitucional, especialmente porque ya el tiempo avanza y así como va, así si hacías la víspera, ¿cómo es la fiesta? Imagínate, Raúl, de 6,000 candidatos, 6,000 candidatos que deben de tener una cuenta abierta. Apenas en el 200. Sistema, van 200. Es decir, realmente es muy poco probable. Y yo creo que eso, Javier, va a afectar la calidad de los informes. Y eso se encuentra como hallazgo. A la hora que se entregan los informes, que no lleven una cuenta bancaria, el auditor lo detecta como un hallazgo. Sí, porque yo me pregunto, cuando ustedes hacen la auditoría, ¿qué es lo que les va a presentar? ¿Cómo se justifica dónde hizo la transacción? ¿Dónde queda registrado eso? Muchos que dicen que no van a... En un cuaderno, en un recetario. Omar, muchos que dicen que no va a tener gasto, la unidad ha creado, o sea, certificamos o resolvimos que puedan entregar una declaración jurada que no van a tener gastos, para también tener un compromiso de ellos, porque como lo estamos monitoreando, tendremos que saber si realmente no tendrán gasto. De ese tuit a la pregunta que hizo Raúl y lo que estás contextualizando tú, voy a leer el artículo 11 y lo quiero leer porque yo lo puedo decir, pero quiero leerlo para que se entienda de tal manera. Artículo 11 de la Ley de Fiscalización de Financiamiento Político Electoral, registro de aportes. Los recursos provenientes del financiamiento público, en este caso estamos hablando de la deuda política, como privado de los sujetos obligados son hoy alianzas políticas, candidatos de partidos políticos, candidaturas independientes. Deben depositarse en cuentas bancarias, ya lo está diciendo la ley. O sea, la ley manda que el financiamiento político pase por los bancos. Claro. Y por eso es la importancia de lo que estamos hablando ahora acá, de cómo el sistema financiero nacional es importante y se vuelve clave en un proceso de transparentar, por lo menos para poder detectar, porque también la ley consigna que un aporte arriba de los 120 salarios mínimos ya debe generar una alerta de las que tú hablabas. Y ahí no las hemos tenido. Javier, en 2017 no tuvimos alertas. ¿Y qué va a pasar con esos 5,800 personas que no abrieron esas cuentas bancarias? Bueno, ese, como te lo mencionaba, ese es un dato que la ley manda por obligación. Entonces, en primer lugar, y pese a que no pudiera existir, digamos, o no hay una sanción pecuniaria para no la aperturación de cuentas, el candidato tendrá que justificar cómo, sin haber tenido una cuenta bancaria, movió dinero. Y eso es un hallazgo clave. O sea, aquí se está motivando, y muy bien, aprovechamos el programa para motivar a los candidatos a que sigan y que denuncien, como lo decía Raúl, que digan cuáles son esas agencias bancarias que no le aperturan cuentas, porque sí hay 2 bancos, 3 bancos que dan muchas facilidades, no los voy a mencionar acá porque tampoco quiero ser, pero sí hay bancos que están facilitando, Raúl, mucho la apertura de cuentas, como hay otros bancos que están restringiendo. En función de la pregunta de Omar, eso queda consignado como un hallazgo. El auditor obligatoriamente lo va a detectar. Ese cuerpo de auditores, que dicho sea de paso, están certificados porque pasaron por un proceso cuando la MAS existía y ellos pasaron por un proceso, y tú lo recuerdas, estabas en ASJ en ese momento. Esa es la calidad de auditores que tenemos. Ellos encuentran esos hallazgos y el Pleno los conoce y ahí resolvemos. Sí, aquí, bueno, también hay críticas, me dicen. Buen día, la unidad de política limpia es una farsa. Nunca establecieron sanciones a los candidatos que no rindieron informes en primarias y ahora ya no pueden hacerlo porque sus partidos se pusieron de acuerdo para exonerarlos. O sea, no es que nosotros seamos una farsa, es una circunstancia del sistema de lo que yo hablaba. La unidad, y tal vez el televidente, y con mucho respeto voy a repetir lo que mencioné al inicio, la unidad hizo público un informe en el cual menciona con nombre y apellido quiénes son los candidatos y candidatas que no presentaron informe. Y Omar hacía hincapié en esos cerca de 400 que incluso están corriendo en la elección general. La unidad hizo lo suyo. ¿Qué procedía ahora? Estábamos por notificar a los partidos políticos de la sanción que iba, pero el jueves pasado el Congreso Nacional otorgó una prórroga de 30 días más para que estos candidatos puedan presentar su informe financiero. Al final, Raúl, si vamos a hablar de que la unidad tiene multas y las aplica, eso es lo que estamos haciendo, pero al final el espíritu de esto es una cultura de rendición de cuentas. No quiero sonar light con esto, con lo que voy a decir, pero una prórroga de este tipo, aun cuando pueda ser vista desde un punto de vista negativo, el lado positivo de esto, para también buscarle un lado positivo a esto, es que por lo menos da la oportunidad de que todos rindan su informe, porque a lo que la unidad le interesa es saber el origen de todos esos candidatos, que son miles,
que no entregaron informes, es saber el origen, de dónde obtuvieron sus fondos, cómo lo administraron. Mientras no presenten informes, nosotros no sabremos qué pasó con ese dinero que ellos utilizaron. Y por eso la sanción del artículo 56, 50 salarios mínimos, que equivale a $500,000 de lempiras. 5 días después, so pena de que no lo entreguen, la sanción pasa a 100 salarios mínimos, que estamos hablando de $1,000,000 de lempiras. O sea, esas eran las multas que habían. Entendemos que el Congreso ahora, en esta nueva decisión que tomó, las bajó a 15 salarios mínimos para el nivel presidencial, 10 salarios mínimos para el nivel departamental y 5 salarios mínimos para el nivel municipal. Pero la sanción está inmediatamente el día después de los 30 días que el Congreso ha otorgado para que estos candidatos y candidatas presenten su informe, la unidad aplicará la sanción, porque eso es lo que vamos. No se trata si la unidad es una farsa o no, la unidad está cumpliendo con la ley. Yo traje por eso la ley, porque quiero que se sepa que el Pleno está actuando en base a una legalidad, pero también hay un contexto político el cual no nos podemos abstraer, y hay circunstancias como el respeto a la independencia institucional, no digamos el respeto a los poderes del Estado. El Congreso Nacional otorga una prórroga, la unidad no queda más que acatar esa disposición. Pero está claro. Solo me dice, ¿sí? no contestó si estas cuentas las puede aperturar la cuenta del responsable financiero. Sí, el responsable financiero también puede aperturar la cuenta para consignar el gasto, pero el candidato es la persona quien solidariamente responde ante la Unidad de Política Limpia con el responsable financiero. Sí, yo creo que aquí está claro, Raúl, y yo creo que la reflexión que hemos hecho esta mañana nos lleva a pensar que la carga que tienen estos comisionados, la carga que tiene esta unidad es muy grande. Se me quedó lo que dijiste, un monstruo inmenso. Claro, son 5,000 kilos de peso sobre la espalda de 3 comisionados que no tienen ni todos los recursos para hacerle frente a esa responsabilidad, ni todas las facultades y atribuciones, ni toda la independencia, porque todavía tienen un nexo ahí con el Consejo Nacional Electoral que no los deja ser totalmente independientes, y en un cuarto lugar, ni toda la colaboración. Entonces, nosotros lo hemos planteado desde distintas instancias, desde el FONAC, desde la ASJ y otros actores que evalúan la institucionalidad pública. Se debe avanzar a un rediseño de esta institucionalidad creada. Es decir, la experiencia nos ha dejado como saldo de que evidentemente en las actuales condiciones difícilmente van a poder hacerle frente a la intervención que tiene el narcotráfico en el corredor atlántico o en el occidente del país. Van a tener muy poca capacidad de poder monitorear, investigar y combatir esa alianza que hay entre maras y pandillas y algunos candidatos a cargos de elección popular en muchos de los centros urbanos del país. Muy poca capacidad van a poder tener de hacer solo un monitoreo del uso de todos los recursos públicos en el ámbito del gobierno central y de las municipalidades a propósito de beneficiar a algunos candidatos. Es decir, ese tipo de retos y desafíos no los van a poder enfrentar con el actual marco jurídico, presupuestario e institucional, y con la poca colaboración que otras entidades del Estado les brindan. Definitivamente, y ahí, Omar, yo... Y en eso hay que ser sí, bastante pragmáticos. Yo conozco a Franco hace muchos años, tengo ser amigo de él más de 2 décadas, casi 3. Conozco al doctor Espinal, muy buen amigo, a la abogada Alba Vinicia Rivera, y me parecen que son personas honestas, correctas, pero en este momento incapaces de poder responder no hay recursos al anhelo popular, porque el anhelo popular aspiraría a que ustedes tuvieran presencia en los 298 municipios del país. Imposible. Vigilando. Imposible. Y si estamos sujetos a revisar únicamente las liquidaciones de los candidatos a cargos de elección popular, pues las posibilidades de profundizar son bastante pequeñas. Son 6,000
candidatos a cargos de elección popular que ustedes tienen que revisar sus cuentas. Así es, y los que tendrán que entregar informes también de los partidos políticos y de las alianzas. ¿Cuánta gente trabaja ahí? En la unidad somos 42 personas. ¿Y cómo va a 6.000. 42. Por eso, es que Pero- por eso pero- esa es la relación. Está bien, pero eso es a nivel ordinario, digamos, en presupuesto ordinario. Para esta elección primaria y general, la unidad fue dotada con cerca de 60 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas, a través del Ejecutivo y una incidencia también del Congreso. Y eso nos ha permitido poder ampliar a cerca de 70 personas más, que son los auditores que mañana comienzan, Raúl, y que yo mencionaba, a diseminarse en 15 departamentos del país. Franco, no lo quiero desanimar, pero lo que dice Omar es cierto. Es que es parte de- 6.000, 40, 70 auditores, nada para eso. Y, oye, 12 de octubre. Creo que quienes formaron la Comisión de Política Limpia, los que surgió la idea, con lo que ha hablado Omar y lo que ha explicado el licenciado Franco, yo veo a ellos y comparto con Omar que aunque los 3 comisionados tengan todas las buenas intenciones, no tienen los recursos, la capacidad logística, los empleados. También yo me imaginé cuando Omar habló así, de que esta gente tiene que tener un edificio, empleados, auditores, aquello bastante grande, para poder seguir, para empezar a seguir dinero, que no es fácil. ¿Ah? Hay problemas en los bancos para aperturar cuentas. O sea, no la tiene fácil esta gente, Omar. No. Hay que ser justos. Y hay mecanismos creativos. Es decir, ¿qué pasa, Raúl, candidato presidencial, Omar, miembro de una banda del crimen organizado que quiere financiar una campaña y le pago el hotel, le pago la comida, le pago el transporte, acarreo la gente? ¿Cómo le da seguimiento, Raúl, a algo tan complejo que es cotidiano todos los días? Mira, un candidato presidencial puede visitar hasta 4, hasta 6 localidades durante un día de campaña plena. O sea, ¿cómo hacen para verificar? Y nosotros que hemos tenido algún tipo de experiencia política sabemos cuánto puede costar hacer un evento en un municipio. Imagínate, te vas a Ciguatepeque, luego te vas a Taulabé, te vas a Santa Cruz de Yojoa, llegas a San Pedro Sula y terminás en Choloma y Puerto Cortés en una jornada de un día. ¿Cómo haces para monitorear cómo acarreaste 1.000 personas por reunión? ¿Cómo les diste precisamente de comer? porque- ¿Cómo hace- instalaste hace- los sonidos? Precisamente porque como no se puede cubrir todo ese monstruo, hemos hecho una fórmula, me y le iba a acordé de explicar. algo. Hace varios años un amigo mío buscaba ser presidente, entonces un almuerzo, está bien, yo lo voy a pagar. Entonces busqué un restaurante chino, grande. Entonces me dije, pucha, yo creí que me ibas a llevar a uno de carnes. No, hombre, voy, el pisto lo puse yo, le dije. Entonces que me van a investigar, en aquel tiempo, yo pagué, me acuerdo, como unos 30.000 lempiras. Y fue un montón de gente, un restaurante chino inmenso que había aquí en Tegucigalpa, allí en Juan Pablo II. Como dice Omar, ¿cómo van a ver todo eso? ¿Cómo alguien Sí. le paga el hotel al candidato? Es que precisamente eso es lo que iba a explicar. Como es un monstruo, y Omar lo habló de una forma analógica, o sea, un monstruo de 5.000 kilos, decía, a nivel nacional, lo que la unidad ha creado son fórmulas. Y las fórmulas son pilotos en ciertas zonas, aleatorias en ciertas municipalidades, porque las municipalidades son categoría A, B y C. A son todas aquellas donde más dinero se manejan, y ahí es donde con la acción del Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia con sus auditores hace una incidencia, pero no las puede hacer en todas. Entonces tenemos que tampoco, no solamente porque son categoría A donde hay más dinero, descuidar la C. Entonces hacemos también aleatoriamente en categoría C. Y este cuerpo de auditores también hará, que son auditores, insisto, también hará auditorías a un cierto porcentaje de mítines políticos. Podría decir, nosotros hemos otorgado en base a ley que nos solicitan colectas populares 5 días antes y 5 días después remitir ese informe. Nosotros ya hemos auditado 2 colectas populares en lo que nos han pedido. O sea, estamos también llegando a un nivel de muestreo, porque no podemos cubrir todo el universo, claro, como Omar dice, pero en fórmulas como hacer proyectos, pilotos,
hacer de forma aleatoria, nos permite poder llegar a ese tipo de mítines políticos que se ve ahí en pantalla y poder auditarlo con los auditores, registran el número de banderas que hay, registran todo el gasto de campaña que puede haber tenido, hablan con la persona encargada del evento, las concentraciones, las transmisiones, o sea, sí estamos registrando información. En este momento lo que la unidad está haciendo es una etapa de registro en el ciclo electoral, de registro, Raúl, de toda esa información que puede ser contable y que, como decía Omar, el otro año, porque nuestro trabajo es a posteriori también, el otro año, que es 2022, es el año en cuando se entregan los informes por parte de los partidos políticos y en el mes de diciembre, si Dios mediante y todo sale bien con las elecciones limpias, democráticas y transparentes y pacíficas, los candidatos estarán entregando sus informes en diciembre. Y ahí es donde empieza todo el trabajo de auditar, de contrastar esa información que la unidad registró, que aunque fuera por medio de pilotajes o muestreos, pero tiene información. El problema es cuando no tengamos información para contrastar. Y nosotros vamos a tener del lado nuestro lo que hemos visto, con el sistema de monitoreo, con las auditorías, y del lado de los candidatos de lo que ellos presenten. Claro. Podremos contrastar. Habrá gente, porque lo hubo, que dice, yo no tuve gasto de campaña. Ah, no, pero fíjese que aquí tenemos en el monitoreo que usted tuvo tantos anuncios en tal canal. Entonces, ¿cómo justifica eso? Se le llama una audiencia legal, una audiencia de descargo. Él descarga y certifica, y hay sanciones también para esto. El doble del costo si sobrepasa el techo, el doble del costo del monto no reportado. Por eso es la importancia que yo mencionaba también del Sistema Financiero Nacional para poder hacer este tipo de trabajo, y por eso muy bien Omar y Raúl, que lo ha resaltado también, lo que el artículo 3 de la ley menciona, de que la unidad no está para trabajar sola, sino que en un trabajo interinstitucional conjuntamente. Pero estos espacios son muy importantes porque hay temas, Raúl, está este asunto de las cuentas bancarias. Son datos crudos, es decir, hay 5.800 candidatos que hoy aparentemente no han abierto sus cuentas. Y mira cuánto hace falta para la ley. Es como el tema de la distribución de las tarjetas de identidad. Y no las van a abrir. Exactamente. Yo he estado en 2 jornadas, una en Tegucigalpa, otra en Pedro Sur, con el tema de la distribución de las nuevas documentos de identificación. 970,000 nuevos documentos de identificación, Raúl, tienen que ser entregados de aquí al 15 de octubre. O sea, en 3 días, 1 millón de documentos, casi 1 millón de documentos. Eso no va a ser posible. Ya la vigencia culmina en 3 días del actual documento de identificación. Entonces, son retos enormes que como país tenemos, que deberíamos de enfrentarlo con un poco de mayor consideración. Es decir, son asuntos relevantes. Yo vine manifestando que este problema de la distribución de los nuevos documentos de identificación iba a aparecer, inclusive contigo estuvimos aquí, te recuerdas, claro, en un programa de televisión. Y lo que en aquel momento discutimos, Raúl, está claro y evidente que se dio. Entonces, yo sí siento que este tipo de asuntos, la clase política debe verlos con un poco de mayor responsabilidad, porque ahí después va a aparecer un escándalo de corrupción, un escándalo de crimen organizado, teniendo como uno de los elementos del componente de la investigación que mucho de ese dinero fue a parar las campañas políticas, y lamentablemente la unidad y las otras instituciones no se dieron cuenta precisamente por la reducida capacidad logística o técnica. Y hay una disposición en la ley, y es que toda esta información contable de cada uno de los candidatos se consigna y se deja en archivo durante 6 años. O sea, también el artículo 56 menciona que la unidad podrá proporcionar esta información a requerimiento de una de estas instancias, ya sea el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público. Por lo tanto, el hecho que un candidato tenga una constancia donde se dice que su revisión documental fue certificada en la Unidad de Política Limpia, eso no lo exime, Raúl, de que esa información que esté resguardada y en archivo pueda ser abierta para un requerimiento de alguna institución de este tipo. Entonces, es importante que cada uno de los candidatos y candidatos que nos están viendo ahora en este momento, en primer lugar, acudan a los bancos, sigan insistiendo para abrir su cuenta bancaria y
registrar sus datos de la misma y de sus responsables financieros ante la Unidad de Política Limpia, porque es el primer hallazgo que el auditor encontrará a la hora que entregue su informe financiero los 15 días después de la elección y en el caso de los partidos políticos los 60 días después de la elección. Bien, Omar, ¿qué conclusiones hay? No, mire, la principal conclusión es el reto de fortalecimiento institucional a la unidad. Lo segundo, que volver relevante este tema, que la gente comprenda que el financiamiento ilícito tiene una consecuencia nefasta para el desempeño de la autoridad una vez se elige un gobierno, porque el nivel de compromiso que tiene un diputado, un alcalde, un presidente, con quien financió su campaña, especialmente si ese financiamiento es sucio o viene de una actividad específica que tiene el propósito de fondear para obtener un negocio, para obtener un contrato. Si la gente no dimensiona que el financiamiento sucio tiene un impacto en sus vidas, no le va a poner especial empeño a cuestionar a la institucionalidad en general si no se fortalece para combatir estos problemas. En tal sentido, creo que hay que sensibilizar a la población para que exijan que estas instituciones como la Unidad de Política Limpia sean fortalecidas. Y ese fortalecimiento debe venir en 3 vías. Lo he planteado yo con precisión. Por una vía, en el sentido de modificar su marco legal para ampliar sus facultades. En una segunda vía, lo que tiene que ver con el fortalecimiento presupuestario y la capacidad técnica que pudieran desarrollar para hacer mejor su trabajo, más eficiente y más efectivo. Y en un tercer aspecto que creo que tiene que ver con la coordinación, con la articulación, con la complementariedad con las otras entidades del Estado, como las que hoy hemos mencionado. Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, la Administración Tributaria del Estado y otras entidades que tienen relación con el lavado de activos o con las instituciones financieras. Si estos 3 elementos se vuelven concretos en el mediano y largo plazo, creo que podríamos pasar a una segunda etapa muy importante de la gestión. Yo valoro el esfuerzo que ha hecho la Unidad de Política Limpia, pero a todas luces ha sido insuficiente por los elementos que hoy hemos expuesto aquí en esta mesa. Como director ejecutivo en FONAP, bueno, antes del FONAP no existía esta Comisión de Política Limpia. Siento que tú, igual que yo, tenemos dudas porque no les han dado todas las capacidades ni los recursos necesarios. Evidentemente, es decir, casi da la impresión que a propósito se ha disminuido esa intención de robustecer institucionalmente a la Unidad de Política Limpia, porque se convertiría realmente en una amenaza para mucho político que utiliza dinero de la corrupción y del crimen organizado para financiar sus campañas, interpretándose como corrupción la instrumentalización de los programas y de los bienes públicos para propósitos electorales. ¿Y con qué autoridades del Estado han platicado estas necesidades que tiene la institución? Quería enfatizar en eso, porque si hay alguna entidad, Raúl, con la que hemos avanzado mucho es con la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Con la abogada de Telderas hemos tenido reuniones y por eso yo insistía mucho con este tema de los bancos, porque el Consejo, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ha emitido ya 2 resoluciones para la primaria y para la general sobre lo que los bancos deben hacer para hacer más transparente este proceso de la bancarización de la política. Y ahí la Unidad de Política Limpia, su pleno, ha caminado bastante, ha tenido estas reuniones con el pleno también de la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la abogada de Telderas, y ahí hemos caminado bastante en el tema. Lo que quizá quedaría pendiente y que no está ni siquiera en la ley, pero sí debería de, bajo una dinámica de un acuerdo interinstitucional, poder lograrlo, es de que los bancos también
tal vez por una ordenanza de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, nos den las alertas que nosotros necesitamos, de esas que Omar ya hablaba, de las que usted preguntaba a Raúl y que la ciudadanía espera. Esas alertas en las que cuando haya una transacción atípica en un banco, ya sea de un aportante privado o de un aportante jurídico, se haga notar a la unidad para que nosotros ahí hagamos la investigación debida. En segundo lugar, mencionar de que nosotros realmente, pese a todas las dificultades o pese a todos los retos y aún tomando en cuenta las debilidades que ya Omar muy bien ha precitado, la unidad tiene una oportunidad muy grande y es que para este proceso electoral tenemos, y lo mencionaba, un respaldo, además de las entidades con las que ya he mencionado a nivel del Estado, que estamos trabajando como Tribunal Superior de Cuentas y la Comisión Nacional de Banca y Seguros, tenemos también alianzas con organismos internacionales. La ONU está preocupada por la unidad, está interesada en la unidad. El PNUD no solamente ha externado su apoyo, sino que también este 19 de octubre inauguramos la plataforma de rendición de cuentas Honduras. La Unión Europea con el G16 ha provocado reuniones, hemos estado en reuniones con ellos y tenemos por primera vez un financiamiento de 60 millones para esta elección que lo otorgó el gobierno central a través del Congreso y Finanzas. Por lo tanto, algo que también nos alegra y que es parte del sistema, Raúl, es que hoy hay más veedores. Cada día, y esa es una de las polémicas a nivel latinoamericano, ¿quiénes son los veedores? Cada día la unidad de política limpia tiene otras entidades con las que no compiten, no nos pisamos los talones, sino que nos complementamos. Hoy en día, el COEP, por ejemplo, tiene un rol muy protagónico en esta elección general. COEP ha creado toda una división electoral que está monitoreando campañas y da informes y tiene un memorando de entendimiento con la unidad política limpia. Podemos también ver la red de observación electoral. Hay un montón de entidades y de organismos con los que la unidad se ha acercado y que están haciendo un trabajo de veeduría precisamente para cumplir con un objetivo, y es no solamente el rol institucional nuestro, sino que también todas las hondureñas y todos los hondureños deseamos que este proceso próximo electoral sea transparente, democrático y pacífico. En algún momento el licenciado Omar mencionó lo del registro. Ayer estaban parados el proyecto Identifícanse, les deben y no, estaban parados, no estaban entregando. Hay muchas identidades que no se han entregado, algunos ya están hablando de que el jueves tendría que ser, que habría que parar la identidad vieja, pero mucha gente no tiene la nueva. Y hasta la gente de los bancos, ayer hablé con unos banqueros y tenían esa duda de qué va a pasar. Me dicen, don Raúl, un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores. Saludos a sus panelistas. A pesar de no poder cumplir con la entrega de identificación, la misma empresa sigue participando en procesos de licitación para las elecciones generales. Eso pasa por no ejecutarle la garantía. ¿Por qué permiten que esta empresa siga participando en las licitaciones? ¿De qué empresa me habla? PBS me pone. Se encargan ahora de las credenciales. ¿Sí? Es por no tener un sistema de lista negra aquí. Quien incumple en un lado no puede andar ofreciendo en otro. Sí, es lamentable. Y hay varios temas pendientes. Aprovecho aquí la oportunidad. Raúl, está pendiente la aprobación de la nueva ley procesal electoral, que si bien es cierto, es un reto y desafío enorme. Si al final de cuentas no la van a aprobar, porque he platicado con varios diputados que me han dicho que no van a aprobar esa ley, pero es importante tomar la decisión hoy y decir, miren, no vamos a aprobar la ley procesal electoral y vamos a utilizar estos instrumentos como herramienta supletoria, ¿verdad? Como del ámbito administrativo y civil, y vamos a aprobar estos reglamentos y vamos a garantizar que la población va a tener claro el marco sobre el cual va a poder acceder a justicia electoral. Pero son cosas, Raúl, yo no comprendo a la clase política. Estas cosas dichas hoy, estas decisiones tomadas hoy tendrían un efecto menor después. Es como ese tema del riesgo que hay ir a un nuevo proceso electoral con 2 tarjetas de identidad. O el problema que tienen con las imprentas, que según comprendo, si bien es cierto el proceso de presentación de ofertas se hizo, hay obstáculos ahí para la adjudicación de las mismas. ¿A cuántos días estamos para imprimir millones de papeletas electorales? Entonces,
yo creo que debe haber más diligencia para generar un poco más de certidumbre a un proceso electoral tan importante para el país. Gane quien gane el próximo proceso electoral, el día que gane la presidencia, la mayoría del pueblo hondureño habrá votado en contra de él. ¿Está bien? Es decir, el que gane va a ganar con una cantidad de votos menor de los votos que la gente decidió brindar a sus opositores. Entonces, el hecho de que pronosticamos poca legitimidad. El famoso 30% de Honduras. Claro. Entonces, vamos a necesitar que el proceso electoral sea limpio para que ese 30% con el cual va a ganar el próximo presidente, 30-35%, en buena lid sea reconocido por el resto de los demás. Pero si además de que va a ganar el próximo presidente de Honduras con el 30% de los votos, además va a estar preñado este proceso electoral de cuestionamientos por la tarjeta de identidad, por el TREP, por la huella identificador de la huella dactilar, porque las maletas no estuvieron a tiempo. Yo siento que no es... Por el primer resultado a las 8 de la noche. Sí, mira, nosotros ahorita estamos con un grupo de veedores sociales diseñando un proceso de evaluación de los centros en donde se van a instalar estas unidades de escaneo y transmisión, porque hay que garantizar que tengan energía eléctrica, conectividad, agua potable. No va a suceder que el día lleguen ahí y no encuentren ni la llave del candado que cierre el portón. Es decir, es demasiado importante este proceso electoral como para que no estemos vigilando la calidad del mismo. Por eso este tipo de programas son tan importantes. Yo agradezco mucho la invitación y haber podido compartir con mi buen amigo Javier Franco y contigo sobre un tema relevante, pero hay muchos otros, Raúl, que creo que también hay que darles el seguimiento del caso. Eso de la tarjeta de identidad, a mí sí me tiene bastante inquieto, porque hay una combinación, este es como el tema de la vacuna, hay una combinación entre la incapacidad del Estado de poder poner a disposición de la gente lo más cercano a su entorno y su domicilio, la vacuna y la nueva tarjeta de identidad, y una irresponsabilidad también, una bulia e indiferencia por muchos hondureños de no ir a buscar la tarjeta y no quererse poner la vacuna. Es una situación bastante dramática. Antes de que Omar se retire y luego darle la palabra al licenciado Franco, para finalizar, poneme ahí lo que te mandé. Hoy el FONAC tiene la comparecencia. Sí. Dice, hoy Gianni Rosenthal presenta plan de gobierno al FONAC. El candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras presentará su plan de gobierno a los asambleístas del FONAC, un evento que tendrá lugar el día, hoy martes 12 de octubre, a partir de las 10:30 de la mañana en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa. Gianni Benjamín, candidato presidencial Partido Liberal. ¿Cómo va esto, Omar, que ya se han ido a presentar sus planes de gobierno los candidatos a la presidencia? Hoy le toca al liberal Gianni Rosenthal. Hoy es nuestro 10º conversatorio. 10º conversatorio. Son 15, ¿no? Sí, 14. 14, perdón. Hemos estado en los últimos 2 meses con todos los candidatos, últimos 3 meses ya, con todos los candidatos presidenciales. Estuvo Nasri Asfura el pasado martes. Hoy está Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, el candidato del Partido Liberal. Es a las 10:30 de la mañana y van a estar reunidos ahí un centenar de dirigentes de la sociedad civil, entre ejecutivos de organizaciones no gubernamentales, dirigentes de gremios empresariales, dirigentes de las centrales obreras y campesinas del país, representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la NUPRI, que aglutina a todas las universidades privadas. Van a estar los representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, va a estar la Confraternidad Evangélica ahí, y hemos garantizado la participación de representantes de 16 departamentos del país. Solamente no viene Islas de la Bahía, y gracias a Dios por los costos,
representantes de las redes ciudadanas de veeduría social que van a estar presentes hoy para escuchar el plan de gobierno de Gianni Rosenthal Hidalgo. Esto lo hacemos, Raúl, con la intención de elevar el nivel de la campaña. Nosotros hemos estado en una iniciativa destinada a evitar que los políticos mutuamente se descalifiquen, que abandonen esa tradición de estar con discursos pletóricos de odio y que presenten sus propuestas, sus planteamientos, sus ideas de solución a los ingentes problemas del país. Y hoy precisamente estaremos escuchando el plan de gobierno de Gianni Rosenthal, como lo hemos hecho en el pasado con 9 candidatos presidenciales. Después de Gianni, ¿quién les queda? Está Salvador Narrala para el 19, está luego pendiente de fecha doña Xiomara Castro, y ya tenemos confirmado al candidato del partido Vamos, y finalizaremos con el candidato independiente Milton Benítez. Bien, gracias, don Omar. Ha sido un gusto. Muy contento de estar aquí con ustedes y un saludo a la distancia a los televidentes de Canal 11. Don Javier Franco, gracias por estar aquí. Un mensaje especialmente a la gente que participa en cargos de elección popular y que tiene que presentar ante la Comisión de Política Limpia cuentas. Gracias por estar aquí. Un resumen y mensaje final. Más bien el agradecimiento de la Unidad de Política Limpia para ustedes y Canal 11 por este espacio que nos ha brindado Raúl, y de poder compartir con el amigo y líder Omar Rivera, quien ha sido muy atinente en sus observaciones, y a la audiencia de Canal 11, porque nos ha permitido no solamente poder orientar y educar, sino que también informar lo que la unidad está haciendo. Como mensaje final, voy a partir de lo que Omar mencionaba. El FONAC está generando estos espacios donde todos los candidatas y candidatos están haciendo su propuesta de plan de gobierno. Esto dice mucho de ellos. O sea, los que no participen pues tendrán su calificación, pero al igual que poder presentar un plan de gobierno, también el aspecto moral, el aspecto de cumplimiento de la ley de todas las candidatas y candidatos con el tema del cumplimiento de la ley de política limpia diera mucho. Este programa ha permitido hoy masivamente ampliar para saber de que hay candidatas y candidatos que quieren cumplir la ley y otros que no la quieren cumplir. Y habrá sanciones, después de esta moratoria que el Congreso ha dado, habrá sanciones para aquellos y aquellas que no presenten el informe. Eso debe quedar claro, Raúl. No es que sea eximido de multas, las multas van a seguir y las sanciones se van a aplicar por parte de la Unidad de Política Limpia, así como hicimos público este informe para que la ciudadanía conozca los nombres y apellidos. También dice mucho del discurso político de los candidatos y candidatas. Algunos están aspirando, hay cerca de 400 de ellos que están aspirando a la elección general y no presentaron informes. La gente debería buscarlos, saber quiénes son, para que tengan una idea del tipo de candidatos y candidatas que van a votar. El otro mensaje es para los partidos políticos, ya lo había mencionado al inicio, son el filtro principal, quienes son ellos los que registran ante el Consejo Nacional Electoral a todas las candidatas y candidatos para saber cuál es la calidad de candidatos y candidatos que la ciudadanía tiene como opción para votar. Así que la Unidad de Política Limpia comienza mañana su gira de 15 departamentos del país, desplazando auditores para que hagan este monitoreo de auditoría in situ, también en ciertas concentraciones políticas y en ciertas colectas populares. Estamos monitoreando a nivel de medios de comunicación todo lo que se circula a nivel de propaganda y publicidad en los medios, con apoyo del COEP y el PNUD, y el próximo martes 19 inauguramos la plataforma Rendición de Cuentas Honduras, que es esta plataforma que va a ser amigable y facilitar a las candidatas y candidatos que se han complicado con su informe financiero de poder hacerlo en tiempo real mediante esta plataforma con una inscripción donde habrá todo un proceso de inducción para ello. Gracias, Raúl, a Canal 11 por este espacio, y un gusto haber compartido contigo, Omar, hoy nuevamente, y contigo, Raúl, también. Bien, gracias al licenciado Javier Franco, comisionado de Política Limpia, al director ejecutivo del FONAP, don Omar Rivera, que ha sido muy claro. Hay tantas cosas que hablar con Omar. Un día lo voy a traer también para hablar de la policía, esto que ocurrió de los policías, lamentable. Algunos policías de esos que han sido capturados, habían supuestamente tenido
una buena trayectoria, ¿no? Sí, lo más importante es que es la misma policía, sus mismos compañeros quienes los atraparon, sin intervención de nadie más. Se le dio seguimiento. Eso lo pensé. Sí, eso es muy importante. Y en el pasado lo que acaecía es que los policías se encubrían entre sí. Eso es importante, pero está claro que el reto todavía es mayor. Es decir, la tentación, un policía puede ser bueno hoy, pero 2 años después se puede convertir en un mal policía. Por eso la depuración. Lo que dicen, la tentación. Claro. Y de verdad yo estoy impresionado cómo capturan enormes cantidades de cocaína. Hay hasta laboratorios ahora en Honduras. Es impresionante. Es que da la impresión como igual que, a las películas de narco, es exactamente eso. Sí, y ahora en todos lados. Total, es como múltiples sectores en muchos territorios, de tal manera que si capturas a un grupo o logras tener éxito en ciertas comunidades, departamentos o municipios, pues en el resto del país los fascinerosos hacen de las suyas. Por eso, concatenar esfuerzos entre la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Ministerio Público, los gobiernos locales, es muy importante para combatir el delito. Es fundamental. Monstruo de 1000 cabezas. No, sí, en las películas mundiales, yo vi una de la RAI, que es una serie que se llama Gomorra. Al hijo del principal capo de Nápoles lo mandan a entrenarse a Honduras a cómo descuartizar gente y cómo meter droga. En esas películas mexicanas ponen a Copán y todas esas zonas que vienen los mexicanos ahí desde Guatemala. Y también en una última película de Jan Nielsen que se llama El Protector, que es sobre migración. Una señora y su hijo escapan de México, pero una policía le dice, fíjate que vinieron caminando desde Honduras. Desgraciadamente así están las cosas en el país, así nos ven en el mundo. Y aparte de eso, la selección es un desastre. Hoy un resumen y continuamos gracias a mis invitados. Ahora el que viaje. Sí, en la universidad. Es que Cardo Melgar me convenció de que lo metiera en la. Es más chiquito, ¿ah? Más chiquitito. Expertos penalistas atribuyen el incremento de hechos violentos a la incapacidad de investigación de la policía. Guillermo. Gracias, licenciado Raúl Valladares y su foro. La entrevista: en las últimas 24 horas, 22 personas han muerto en el territorio nacional de forma violenta, licenciado. Sin duda alguna esta situación preocupa a diferentes sectores de la población, de la sociedad. Me acompaña el abogado penalista Jaime Rodríguez. Abogado, ¿a qué se puede atribuir tanta violencia? Las autoridades dan la impresión que no tienen el mecanismo, la estrategia para frenarla. Mire, hay varios aspectos que analizar. En primer lugar, tantas policías que se han creado, tantos elementos que supuestamente han sido contratados, tanto dinero que paga el pueblo hondureño por tantas policías, y al final de cuentas nos encontramos en una situación igual o inclusive peor a la fecha en que se crearon estas policías. Y básicamente todo, según mi criterio, inicia y es producto de la falta de investigación. Si no hay grupos de investigación capaces, diligentes, que investiguen y sancionen a él o los responsables de los hechos criminales, pues simple y sencillamente estos criminales continúan de forma cómoda, quitándole la vida a personas, me imagino a cambio de una cantidad de dinero, y saben de que no van a ser investigados, mucho menos sancionados. Creo que aquí lo que falta es voluntad y capacidad, porque también lastimosamente se ve que aquí durante este gobierno se nombran a personas incapaces en la mayoría de cargos. Usted lo va a ver en la Secretaría de Salud, en Copeco, en Relaciones Exteriores y en muchas instituciones, que el perfil de las personas encargadas de la dirección de estas instituciones ni por cerca se acerca al que debería de ser. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado penalista Jaime Rodríguez. Con estos criterios vamos a regresar a los estudios de Canal 11. Licenciado Raúl Valladares y su foro, la entrevista. Adelante. A las incidencias de COVID en el seguro, qué bueno. Voy con mi compañera Gisela Cali. Gisela.
Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista me acompaña la doctora Cintia Chicas. Ella pertenece al grupo de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y nos va a explicar que ya han bajado un poco las incidencias en torno a los casos de COVID-19 en ese centro asistencial aquí en la capital de la República. Muy buenos días. Muy buenos días, así es, verdad, nos alegra esta noticia porque sabemos que el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha sido responsable en aplicar la manera lo que es la vacuna, ¿verdad? Y al tener no pacientes COVID, esto nos ayuda a nosotros también los médicos, porque miramos la incidencia que la vacuna sí nos ayuda a aquellos grados de hospitalización y hemos bajado las incidencias en estas salas COVID, lo que es en el Seguro Social. Es importante que aquellos que no se han aplicado este inmunizante lo hagan para extender el nivel de inmunización. Así es, verdad, siempre hay que recordarle a la población que tenemos vacunas, entonces tiene que acudir a los centros de vacunación y ahora felices porque las vacunas van a estar en las comunidades. Yo siempre lo decía, que la vacuna debe estar en los centros de salud. ¿Por qué? Porque el centro de salud es donde tiene el primer contacto con la comunidad. Tanto el centro de salud va a llevar un control de aquella persona que tiene su primera dosis, su segunda dosis y va a velar por esa población o por esa comunidad que todavía no tiene esa dosis. Sería lo ideal buscarlo casa a casa para así tener un mejor control. Bien, muchas gracias. Escuchaban a la doctora Cintia Chicas, quien brindaba detalles acerca de la baja en la incidencia de casos de COVID-19 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con este informe vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias a Isela Cali. Voy a cerrar para contarles, por tercera vez consecutiva están paralizando el paso de la carretera que conduce a Occidente en exigencia de la construcción de un puente, esto en el rancho Manacal, en Cofradía. Voy a ir al norte del país con Shirley Martínez para cerrar la entrevista. Luego lo invito a seguir con nosotros en Canal 11 a mediodía. Estará nuestra compañera Isabela Chévez y Andrea Hernández informándoles de lo que ocurra esta mañana. A partir de las 12 del mediodía, las compañeras Isabela Chévez y Andrea Hernández estarán en el noticiero del mediodía. A las 10 de la mañana el programa Hoy es tu día. Tenemos una bonita programación. Voy con Shirley al norte y luego viene la novela. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares en el foro La Entrevista, ubicados exactamente a la altura de Rancho Manacal. Y es que por tercera vez consecutiva, los ciudadanos de esta zona se han tomado toda la carretera de Occidente, impidiendo el paso tanto a vehículos como a peatones, quienes pues se han visto en la obligación de caminar varios kilómetros con el objetivo de lograr llegar hasta sus trabajos en la ciudad industrial. Sin embargo, pues la situación se torna extenuante para los ciudadanos que pues tienen que ir a sus labores, pero aquí la protesta continúa debido a la exigencia de un puente y de algunas infraestructuras que quedaron pues en mal estado desde el año pasado con el paso de los huracanes Eta e Iota. Y por supuesto vamos a conversar con algunos ciudadanos en relación a esta problemática. Nuevamente una protesta por este puente de Rancho Manacal. Así es, porque no tienen ninguna solución del gobierno y con esta gente ya varias promesas que les van haciendo y no es justo pues porque están quedados incomunicados. Un poquito de agua y yo creo que no van a poder transitar ellos. Muchísimas gracias a este ciudadano quien ha dado a conocer la problemática que se atraviesa en este sector del país y hasta el momento no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad en cuanto a la demanda de esta infraestructura que impide el paso a diario de los ciudadanos, por lo que ellos han implementado también cerrar el paso de toda la carretera de Occidente hacia la zona norte del país. Nos vamos a mantener al tanto de hasta cuándo va a estar esta protesta, porque por lo general ha durado hasta horas de la tarde, 5 o 6 de la tarde, esperando una respuesta por parte de las autoridades competentes. De momento, desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Buenos días.